Dado un triángulo ABC de lados conocidos, situar un punto O en su interior que diste 20 milímetros de uno de los lados, de AC, y 10 milímetros de otro, de AB. Tomando el punto O como centro de homotecia, hallar el transformado cuando la razón de homotecia es 2 y cuando la razón de homotecia es -1. El lado AB mide 49, el lado BC mide 45 y el lado CA mide 57. Con esos datos lo primero que hacemos es construir el triángulo. Colocamos un lado y con radios los otros dos, trazamos dos circunferencias que se cortan en 3 puntos. Tenemos el A, el B y el C, de modo que aquí la medida AB que hemos puesto, esta medida B es de 49, el radio este de BC de esta circunferencia ha sido de 45 y con centro en A hemos hecho una circunferencia de radio 57. Se cortan en el punto C y por tanto podemos unir esos 3 puntos y tener ahí el triángulo de partida. Ahora hallamos un punto que diste 20 milímetros del lado AC, es decir, de este lado habrá que hacer una prolongación, hacer una perpendicular, llevar 20 en esa perpendicular y trazar la paralela. Hemos hecho eso y lo mismo ahora para llevar 10 en una paralela AB, puesto que queremos un punto que diste también 10 de AB. Por un punto de aquí levantaríamos perpendicular, llevaríamos 10 y por ese extremo haríamos paralela. Habiendo hecho eso, tenemos esas dos líneas que se cortan precisamente en este punto O, que es el centro de homotecia. Si la razón de homotecia es 2, la primera homotecia, pues sabemos que OA' partido por OA es 2. Luego entonces quiere decir que OA' es el doble de OA. Pues entonces tomaremos los radios vectores OA, OB y OC y llevaremos el doble de esas medidas a partir de O. Entonces tendremos ahí estos 3 puntos que son los vértices del triángulo homotético que, como se ve, son paralelos los lados al triángulo primitivo. Si ahora la razón es -1, quiere decir que OA' partido por OA es igual a -1. Luego OA' es igual a -OA. Eso significa que la medida esta, llevada en sentido contrario por el signo menos, nos va a determinar el punto A. Esta medida, llevada en sentido contrario, nos va a dar el punto C por efecto del menos, y esta medida, igual, llevada en sentido contrario, nos va a dar el B. Por tanto, lo que haremos será prolongar, tomar esta medida como radio de una circunferencia, de un arco, ese arco lo trazaremos y prolongaremos la medida OC, de modo que tendremos aquí el punto C'. A continuación hacemos lo mismo con OB, tomamos esto como radio, dibujamos ese arco, alargamos y tendremos aquí el B', y lo mismo con OA mayúscula, llevaríamos ese arco y cortamos a la prolongación en ese A'. No hay más que unir esos puntos A', B' y C' y tendremos este triángulo que es el triángulo, digamos, de color rojo. Las letras A minúscula, B minúscula y C minúscula corresponden a los vértices de la figura transformada de la primera homotecia. Obsérvese que esta figura roja, el ser homotecia razón -1, sería la simétrica. Se sabe que una homotecia razón -1 es equivalente a una simetría central. De modo que este lado es paralelo igual a esta medida, este lado y este son paralelos e iguales, y este lado y este lado son paralelos iguales. El -1 hace que se invierta el sentido. Obsérvese que si yo nombro ACB en el sentido de las agujas del reloj, del primer triángulo, si yo veo en este sentido, tendría aquí la figura transformada. ACB en sentido a derechas, y aquí tendría ACB en este mismo sentido. Dado un triángulo ABC de lados 67, 60 y 45 milímetros respectivamente, y un punto O con las condiciones del problema anterior, es decir, distar 20 milímetros del lado AC y 10 milímetros del lado AB, bien, situar una recta R a 40 milímetros de O, de manera que el ángulo que forma esta recta con el lado mayor del triángulo sea de 45 grados. Se pide hallar gráfica y numéricamente la razón de homotecia necesaria para posicionar el vértice A en la recta descrita mediante esa homotecia. Entonces nosotros lo que hacemos es que partimos de un triángulo de lados conocidos 67, 60 y 45. Dibujamos aquí una medida de 67, dibujamos un arco de radio 45 y un arco de radio 60. Se cortan en ese punto y esos puntos unidos definen el triángulo buscado. Ahora hacemos una paralela a este lado, separada 20 milímetros de él, y una paralela a este lado, separada 10 milímetros de él. Y este punto de corte es un punto que cumple el distar de una recta 20 y de otra 10.
y ese sería el centro de homotecia. A continuación nos dice que dibujemos una circunferencia, una recta que forme 45 grados con el lado mayor AB y que diste 40 milímetros del punto O. Sabemos que todas las rectas que distan de un cierto punto una distancia determinada, por ejemplo de 40 milímetros, son tangentes a una circunferencia de centro O y radio 40. Si quiero que forme 45 grados, vamos a hacer aquí desde O un radio a 45 grados y en el punto de corte con la circunferencia haremos la tangente y esa tangente forma otros 45. Lo que queremos es establecer una homotecia que haga que transforme este triángulo con este centro de homotecia, que haga que el punto A se sitúe sobre esta recta. No hay más que unir O con A mediante un rayo proyectante, prolongar hasta cortar a la recta en un punto que va a ser el transformado de A. Como las figuras, los lados correspondientes de figuras homotéticas son paralelos, pues no hay más que por este punto hacer paralelo a este lado y ampliar el radio OB, el segmento OB. Nos corta aquí en otro punto y ahora ya haríamos una paralela por B, por este extremo, a el lado BC, que cortará al rayo en este punto y entonces tendremos aquí los puntos A, B y C del nuevo triángulo ya cumpliendo esta especificación. Nos dice ahora el enunciado que establecemos gráfica y numéricamente la razón de homotecia que hace que el triángulo de partida se transforme en este. Bien, pues la razón sería simplemente medir OA' minúscula, dividirlo entre OA y ese cociente numérico representará el valor de la razón K de homotecia. Eso sería numéricamente. Gráficamente, por lo que vamos a hacer va a ser copiar el punto O, el punto A y el punto A' aquí en figura aparte. Lo podríamos hacer en esta figura, pero para que quede más claro vamos a hacerlo aquí en figura aparte. Entonces hemos copiado el O, el A y el A'. Hemos traído estas medidas aquí. Y ahora, como quiero la razón K, pues lo que voy a hacer va a ser el teorema de Tales. Por O voy a hacer una recta cualquiera, voy a hacer una circunferencia de radio la unidad y una vez hecho eso voy a unir el punto 1 con el punto A, el extremo. Y ahora por A' haremos una paralela y ese segmento determina aquí el valor K de la razón de homotecia representado de una forma gráfica. Si esto es la unidad, pues esto es K, expresado en las mismas unidades que esta unidad puesta aquí sobre esta figura. Hallar la circunferencia homotética de una de centro C y radio 2 centímetros. El centro de homotecia O dista del centro C 2 centímetros y la razón de homotecia es 3 medios. Bien, lo primero que hacemos es entonces dibujar, como digo, la circunferencia de radio 2. Entonces, si el centro de homotecia dista del centro de este punto centro C, de esta circunferencia 2 centímetros, pues ese centro de homotecia será un extremo del diámetro. Una vez hecho eso, como queremos una homotética de razón 3 medios, pues vamos a coger y vamos a dibujar una circunferencia de radio 2 y vamos a unir este punto con este, vamos a poner aquí 2 centímetros. Y vamos a llevar en la prolongación 3, desde el origen. De modo que esta distancia, partido por esta distancia, es 3 medios. Una vez que he hecho eso, hallaré el homotético del centro, simplemente uniendo el punto 2 con C y trazando por 3 una paralela. Tendré ahí C' y ese sería el centro de la figura transformada homotética, que como esto es una circunferencia, la transformada es otra circunferencia. Yo aquí lo que podría hacer simplemente sería hacer una línea vertical, que una C con este punto, por ejemplo, y vamos a hacerlo con una línea más fina, uniríamos este con este, y ahora hallaríamos el homotético de este punto, simplemente trazando, como siempre, pues el rayo proyectante que parta del centro de homotecia y que vaya a este punto. ¿Cuál será el homotético de ese punto? Pues simplemente prolongaremos este rayo y por el punto C' haremos una paralela a la recta anterior, puesto que las rectas transformadas por homotecia conservan el paralelismo. Ahora alargaríamos aquí y tendríamos aquí en el corte con esta línea que este punto tiene por homotético a este. Por tanto, haciendo centro en C' y con este radio, tendríamos la figura homotética buscada, que sería la que nos pide el enunciado. Podemos observar un detalle, y es que, como el centro de homotecia está en la circunferencia original, ese punto tiene por transformado a él mismo en esta transformación, digamos, de razón 3 medios.
Inscribir en un cuadrado cualquiera un rectángulo cuya relación de lados sea 3/4. Los lados del rectángulo serán paralelos a las diagonales del cuadrado, dado que éstas son perpendiculares, al igual que los lados del rectángulo. Lo primero que hacemos es dibujar un cuadrado cualquiera y dibujamos sus diagonales. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser hacer aquí una línea paralela a una diagonal, y ese segmento lo vamos a dividir en 4 partes iguales, y de esas 4 pondremos 3 en esta perpendicular. Para ello lo que vamos a hacer es esta medida, la vamos a trasladar aquí en figura aparte, y vamos a hacer por el teorema de Tales la partición en 3/4 partes iguales. Tomaremos aquí, concurrente con ella, una semirrecta cualquiera, y llevaremos aquí una medida de 4 centímetros. Uniremos este extremo con este, y tendremos que a continuación, dibujando una circunferencia de radio 3, por este punto haremos la paralela, y tendremos aquí las 3/4 partes del segmento inicial, que era este. De modo que este segmento es en 3/4 partes. Tomaremos ese segmento como radio de una circunferencia, y en una perpendicular trazaremos una circunferencia idéntica a esta, y tendremos aquí este punto, y formaremos aquí un rectángulo de lados proporcionales a 3 y a 4. Dicho esto, nosotros ya tenemos aquí este punto y este inscrito. Bueno, pues para que quede todo el polígono inscrito, tomaremos este punto como centro de homotecia. En una homotecia que va a hacer que este punto se sitúe en esta línea, este punto en esta línea. ¿Y qué nos faltaría? Pues que tanto este como este se sitúen, uno en esta línea y otro en esta. Pues tomamos este punto como centro de homotecia, expansionamos homotéticamente y alargamos hasta cortar a los lados del cuadrado. Formamos ahí ese lado del cuadrado, y ya por paralelas cerraríamos la solución buscada. Dadas dos semirrectas que forman 60 grados entre sí y que son concurrentes en un punto V, construir un triángulo rectángulo con su hipotenusa AB de 50 milímetros situada en una de las rectas. El tercer vértice del triángulo estará en la otra. El cateto BC mide 20 milímetros. Bien, lo primero que hacemos es posicionar un segmento horizontal, una recta horizontal y una línea a 60 grados. Ahí tendremos en el corte de ambas el punto V. El triángulo es rectángulo de hipotenusa AB situado en una de las rectas. Luego vamos a situar aquí un triángulo rectángulo. Pues por ejemplo esto sería el diámetro de esta circunferencia, que serían los 50 milímetros. Como el otro cateto mide 20, haremos centro aquí y con radio 20 dibujaremos una circunferencia y determinamos así los 3 puntos A, B y C del triángulo, digamos, de partida. Se nos pide que construyamos este triángulo con el lado AB sobre esta recta y el vértice C sobre la inclinada. Observamos que para que AB esté siempre en esta recta, podremos trasladar este triángulo según esta dirección de traslación. ¿Hasta dónde? Pues hasta que el punto C, después de trasladado, se sitúe sobre la recta inclinada. Por tanto, veremos que las distintas posiciones de ese triángulo pues son estas que vamos marcando aquí, de modo que por el punto inicial, o sea que por este punto de partida que hemos colocado, haríamos esta paralela, que es la trayectoria descrita por el punto C. El corte de esa paralela con la recta inclinada nos determina un punto, y a partir de él haríamos aquí el triángulo con los elementos paralelos al de partida. Y ahí tendríamos la solución buscada. Este sería el triángulo de partida, y después de haber hecho esta traslación, este punto habría venido aquí, y ya tendríamos ahí la posición final del triángulo. Luego es un caso en el que se aplica una traslación. El vector traslación ¿de qué va a depender? Pues de la posición inicial en que coloquemos el triángulo de partida, con la hipotenusa aquí en esta recta, en esta semirrecta, y entonces dependiendo de eso, pues en esta posición que hemos colocado, la medida del vector sería esta longitud. La dirección evidentemente es la de una de las rectas. Número 20. Hallar la figura simétrica de un hexágono regular de 3 centímetros de lado. El eje de simetría es uno de los lados del polígono. Lo primero que haremos es dibujar un hexágono regular. Si uno de sus lados es el eje de simetría, vamos a suponer que este lado que estamos aquí alargando fuera el eje de simetría. No hay más que hallar los simétricos de cada uno de los vértices. Estos dos puntos son simétricos de sí mismos, puesto que se encuentran en el eje de simetría, y ahora por este punto, por este y por este, hallaremos sus simétricos. Para ello, haciendo perpendiculares al eje y llevando distancias iguales. Por tanto, dibujaríamos esas perpendiculares y ahora llevaríamos las distancias iguales a las obtenidas desde cada punto al eje.
Obtenemos así una serie de puntos que se unirán mediante una recta y esa recta constituye el hexágono simétrico. Vemos que como el enunciado dice que tomemos como eje de simetría uno de los lados del polígono, antes lo hemos tomado este lado, pero podíamos tomar cualquier otro, por ejemplo este. Y entonces repetiríamos el proceso, prolongaríamos ese lado y ese sería el eje de simetría, y ahora desde cada vértice haríamos perpendicular a dicho eje y hallaríamos los simétricos. Haríamos lo mismo por todos y llevaríamos las mismas medidas, igual que hemos hecho antes, para obtener un nuevo hexágono, en este caso de color azul. Vemos que estos tres hexágonos, por la geometría del hexágono, vemos que forman aquí una especie de enlosado. Podríamos nosotros cubrir una superficie media base de hexágonos, debido a que este ángulo es 120 grados entre cada pareja de lados consecutivos. Claro, como hay 3, 120 por 3, 360. Luego en cada vértice se cubren los 360 grados del espacio plano. Y de ahí el hecho de que este punto, al hacer la perpendicular, evidentemente cae aquí, y al hacer su simétrico vendría aquí. Por tanto, esta sería una red modular que a base de hexágonos regulares podríamos construir. Pero bueno, esto es un comentario complementario a lo que resulta el problema que se ha planteado. Hallar la figura simétrica de un hexágono regular de 3 centímetros de lado. El centro de simetría es uno de los vértices del polígono. Bien, tomemos uno cualquiera de esos vértices, por ejemplo, el que vamos a marcar aquí en esta posición. Y entonces lo único que hay que hacer es hallar el simétrico de cada vértice respecto a este punto. De modo que, por ejemplo, el simétrico de este no tendríamos más que esta misma medida, llevarla aquí a continuación y tendríamos ya el simétrico de ese vértice, que lo tendríamos aquí en esta posición. Para el simétrico de este, pues simplemente trasladaríamos esta medida aquí y tendríamos aquí su simétrico, igual que hemos hecho en el anterior. Ya tenemos este y este sus simétricos. Ahora, en realidad con esto ya tenemos el lado del hexágono, porque sabemos que las figuras simétricas son idénticas, la original y la transformada, y elementos, digamos, paralelos en sentido opuesto. A continuación podemos, o bien, ya digo, dibujar un hexágono regular conocido en lado, bien este o bien este tomado como referencia, o bien seguir haciendo los simétricos de cada vértice. Para ello, según decimos, simplemente uniríamos este punto con este y esta longitud pues la trasladaríamos aquí a continuación. Tendríamos aquí este elemento y aquí tendríamos, como digo, otro punto simétrico. Haríamos lo mismo con este, sería simplemente unir este punto con este y hacer el simétrico, es decir, tomar esta medida y llevar esa longitud a partir de este punto. Tendríamos este y tendríamos aquí el quinto vértice del hexágono y solo nos quedaría este último, que sería simplemente unir, como en los casos anteriores, este punto con este y a continuación esta medida llevarla aquí a continuación. Tendríamos así todos los vértices del nuevo polígono, que será, como se puede ver, un hexágono regular. Y ahora ya dibujaríamos ya lo que sería la solución uniendo estos vértices mediante segmentos que constituyen, como digo, ese hexágono. Y ahí tendríamos la figura simétrica. Tenemos, por tanto, que si esta es la figura original, este es el simétrica de ese hexágono respecto a este vértice, pero observamos, como a modo de curiosidad, que si vamos tomando como centros de simetría los distintos vértices del hexágono original, vamos a observar la figura que se forma. Supongamos que tomamos este vértice como centro de simetría de esa simetría. Entonces tendríamos que el simétrico de este vértice vendría aquí, con lo cual este sería el lado. Y ahora repetiríamos el proceso de hallar los simétricos y tendríamos aquí el hexágono regular este de color azul. Si tomamos este vértice ahora como centro de simetría, tendríamos que la figura que se nos forma va a ser este triángulo de color verde, al hallar los simétricos de los vértices. Ya no seguimos el proceso que hemos seguido aquí, la única diferencia es que en vez de ser este el centro de simetría es este. Si tomáramos este centro, tendríamos aquí este otro. Si tomáramos el siguiente centro, tendríamos aquí otro triángulo de otro color y por último tendríamos aquí este triángulo de color azul claro. Entonces de esta manera vemos que, dado que obsérvese que estos son 120 grados, estos son 60,
estos son 120 y estos son 60, dado que esto que se forma son triángulos equiláteros, al ser los tres lados iguales. Luego aquí cubren entre todos los 360 grados, obsérvese que estos son 120 y estos otros 120 son 240, luego entre este y este son 120 para cubrir los 360, serían 60 para cada uno. Luego, a base de baldosas hexagonales y triangulares equiláteras, podemos en cada vértice generar los 360 grados y, expansionando toda esta misma filosofía de simetrías centrales, generaríamos un embaldosado que cubriría cualquier superficie, digamos, plana. Problema 22. Hallar la figura simétrica de un pentágono regular, siendo el centro de simetría uno de los vértices del pentágono. Bien, lo primero que hacemos es dibujar el pentágono regular, remitimos a las construcciones del pentágono regular, bien conocido el lado, conocido el radio de la circunferencia circunscrita, y tomemos uno de sus puntos como centro de simetría. De modo que tomemos, por ejemplo, este. Y entonces hallaremos el simétrico de este lado, que sería de este lado, y por tanto de este vértice, que sería este, y tendríamos aquí que el simétrico de este sería este, de aquí, y podríamos ir hallando el simétrico de este vértice, sería este, etc. Y de esta manera tendríamos aquí un pentágono regular. Bien, observamos un detalle. En este caso vamos a ver si el embaldosado que pudiéramos hacer, cuál es la circunstancia que se produce. Supongamos que tenemos un pentágono regular, sabemos que desde el centro tenemos aquí estos 5 radios, y el valor angular de cada uno de estos valores sería ¿cuánto? Pues sería alfa, sería 360 entre 5. 360 entre 5 serían 72. Luego, 3 de estos serían 72 por 3, que son 216. Como este es el inscrito que abarca el mismo arco que el central de 3 lados, este sería el ángulo central de 3 lados, sería este, que son los 216 que estamos hablando aquí. Como el inscrito es la mitad del central, este beta serían los 108 grados. Bien, esto vamos a ver que tiene un interés. Si este ángulo es de 108 grados y este otro 108, en total son 216, con lo cual significa que hasta 360 sería, pues, restar 216, restarle 216 a 360. Y eso sería la suma de este ángulo y este otro ángulo. Entonces sería que le vamos a llamar gamma a esos ángulos. Bien. Pues entonces, si son 216, pues ya digo que 360 menos 216 son 144. Luego cada uno de estos son 72 grados. Luego entonces vemos que si gamma son 144, pues gamma son 72. Aquí, en este caso, vemos que este ángulo pues no correspondería a un valor específico de, un polígono regular conocido, salvo un pentágono regular cuyo centro fuera este, porque obsérvese que en el pentágono regular, en el centro, tenemos 72 grados. Hemos dicho hace un momento, este alfa es 72 grados. Luego este gamma, al ser 72 grados, este sería el centro de un pentágono regular, en el cual este segmento de aquí representaría el lado de dicho pentágono. Entonces nosotros aquí podríamos dibujar este pentágono con este lado. Obsérvese que este triángulo, insisto, ya no es equilátero, pero este lado, como se sabe en el pentágono regular, es mayor que el lado. Se sabe que la relación entre el lado y el radio de un pentágono regular es aproximadamente 0,85, es decir, que el radio es 0,85 veces el lado. Luego esto sería 1 dividido por 0,85 este valor. Entonces, bueno, de esta manera generaríamos en la parte central una serie de pentágonos opuestos aquí que serían iguales, y luego, si uniéramos los puntos, al cerrar este embaldosado, tendríamos que se forma otro pentágono de mayor tamaño que el de partida. Esto suponiendo que hubiéramos tomado este centro como elemento de simetría. Problema 23. Dadas dos circunferencias de centros O y O' y radios 3 y 2 centímetros respectivamente, y dada una recta R que dista 4 centímetros del punto O y 3 centímetros del punto O', hallar el punto M de la recta R de forma que las tangentes trazadas a las circunferencias dadas formen ángulos iguales con la mencionada recta R. Se cumple que la longitud del segmento OO' es de 6,9 centímetros. Bien, pues lo primero que hacemos es posicionar un segmento de 6,9 centímetros y tomar ahí en sus extremos los puntos O y O'.
A continuación dibujaremos las dos circunferencias de radios 2 y 3. Y a continuación, como nos piden que hallemos una recta que diste de O 4 centímetros y de O' 3, sabemos que todas las rectas que distan 4 centímetros de un punto son tangentes a una circunferencia de centro del punto y radio 4. A continuación, sabemos que todas las rectas que distan de O', de un punto O', 3 centímetros, son tangentes a una circunferencia de centro O' y de radio 3. Por tanto, para que se cumplan simultáneamente las dos condiciones, la tangente común a estas dos circunferencias será la recta que cumple, como digo, dicha condición simultánea. Esa sería la recta R. Una vez que la tenemos que encontrar un punto tal que hacer tangente aquí, y al hacer tangente aquí, el ángulo que forma esta tangente y el ángulo que forma esta otra, con la recta R son iguales. En virtud de las propiedades de la simetría, vamos a ver que nosotros podemos hallar la simétrica de esta circunferencia respecto a esta recta. Para ello tomaremos su centro y haremos una perpendicular, llevaremos la misma medida y la dibujaremos de igual radio. Y ahora simplemente la tangente común a estas dos circunferencias va a determinar en su corte con la recta R el punto M buscado. Y entonces vemos que al hacer esta tangente, esta sea ya una de las tangentes, esta tangente y esta, dada la simetría, cumplen que este ángulo es igual a este. Pero por otro lado, este ángulo también es igual a este por opuestos por el vértice. Con lo cual, si este es igual a este y este es igual a este, al final este sería igual a este. De aquí el que hayamos encontrado ya el punto solución. Bien, y ahora simplemente pues podemos verificarlo, podemos medir que los dos ángulos y vamos a ampliar para que se vea, y se ve aquí que son 76 grados en los dos casos. Y ese sería el caso planteado. Dado un triángulo de lados 3, 4 y 5 centímetros, hallar la razón de homotecia que lo transforma en uno de área doble, y hallar su transformado en ese caso, si el centro de homotecia es el incentro del triángulo dado. Bien, lo primero que hacemos es construir el triángulo de lados 3, 4, 5, pondríamos aquí 5, con centro aquí con radio 3 haríamos un arco y con centro aquí radio 4 otro arco. Observamos que es un triángulo pitagórico, por tanto veremos que este ángulo es de 90 grados. Podríamos, en virtud de esta observación, haber dibujado un segmento de 5, haber hecho una semicircunferencia de diámetro ese segmento de 5 y luego ya con centro aquí radio 3 haber hecho este arco. Bien, una vez que tenemos eso, hallamos el incentro, es decir, el punto de corte de las bisectrices interiores, que ese es el punto que va a hacer las veces de centro de homotecia. Para que el área sea doble, sabemos que las figuras homotéticas son semejantes y también sabemos que la relación de semejanza de dos figuras, K, si queremos saber la relación de las áreas es K cuadrado. Luego, si la relación de las áreas, que es K cuadrado, tiene que ser igual a 2, puesto que tiene que ser el área doble, pues quiere decir que la razón K de elementos lineales será raíz de 2. Luego los lados y los segmentos, la razón de homotecia será raíz de 2. Por tanto, uniendo O con cada vértice, estos segmentos habrá que multiplicarlos por raíz de 2 para tener la distancia del punto O al punto transformado de cada vértice. Para hallar esto podemos hacer en figura aparte la medida de raíz de 2 y aplicar un teorema de Tales, o bien construir un triángulo rectángulo con un cateto X, que sería esta medida, en perpendicular pondríamos la misma medida X y la hipotenusa sería X raíz de 2. Y esa es la medida que hay que poner a partir de O en esta línea. Eso es lo que vamos a hacer. Hacemos la perpendicular, trazamos este arco, si esto es la medida X, haciendo este arco lo que estamos haciendo es trasladarla aquí en la perpendicular y ahora esta hipotenusa es X raíz de 2. Con esta medida no haremos un nuevo arco de centro en este punto y de este radio, lo traeremos hacia acá hasta cortar a esta prolongación. De modo que tendremos aquí el transformado de este punto que es este. Como los elementos transformados en homotética correspondientes son paralelos, no hay más que desde este punto hacer una paralela al lado y en su corte con la prolongación del radio este vector tendremos este punto. Haremos por aquí esta paralela y repetiremos el proceso con este punto que sabemos que su homotético está en la prolongación de esta línea que une el centro de homotecia con el vértice del triángulo. De esta manera tenemos el triángulo buscado y ahí tendríamos la solución. Por tanto, la respuesta a la pregunta que cuál es la razón de homotecia sería K raíz de 2. Este sería el caso planteado. La razón de los lados es raíz de 2 y la razón de las áreas es 2. Sabemos que la razón de las áreas de dos figuras semejantes es la razón de elementos lineales elevado al cuadrado. Problema 25. Dado un triángulo isósceles de lados 3, 5 y 5, inscribir un rectángulo semejante a uno de lados 1 y 2.
de modo que el lado menor del rectángulo se sitúe en el correspondiente lado menor del triángulo. Bien, lo primero que hacemos es posicionar un segmento de 3 centímetros y con dos arcos de circunferencia de radio 5 dibujaremos el triángulo. Ahí tendríamos el triángulo de lados 3, 5 y 5. Una vez hecho eso, vamos a poner aquí en una posición cualquiera una línea vertical y vamos a poner este segmento. Y vamos a intentar tomar este lado como lado de un rectángulo. Tomaremos la mitad y con un arco trazaremos la mitad como segundo lado. Y este rectángulo de color azul sería un rectángulo inscrito en el triángulo con un vértice aquí y otro aquí. Vamos a ampliar un poquito. Con un vértice aquí y otro aquí. Pero este tercer vértice no se sitúa sobre este lado, que es lo que nos gustaría. Como estos dos siempre van a estar aquí, sabemos, y este siempre va a estar aquí, sabemos que este punto lo podemos tomar como centro de una homotecia y unir este centro con este punto. De esa manera, expansionando homotéticamente el triángulo el rectángulo, pues donde esta línea de expansión corte al lado del triángulo, tendremos aquí un punto que ya es vértice del triángulo solución, del rectángulo solución. Y ahora, una vez que hemos hecho eso, haremos desde este punto y desde este perpendiculares al lado de abajo, y ahí tendríamos la solución del rectángulo de lados 2es1. Al ser este rectángulo de color rojo homotético del azul, pues si el azul cumple que la relación de sus lados es 2es1, este otro también la cumplirá. Y esa sería, digamos, la solución del problema que nos habíamos planteado. Resolver. Problema 26. Dada una circunferencia de 3 centímetros de radio, situar un punto que diste 2 centímetros de su centro y trazar por ese punto P una cuerda que resulte dividida por P en dos partes iguales. Lo primero que hacemos es dibujar un triángulo, una circunferencia de 3 centímetros de radio y otra de 2. Cualquier punto de la de 2 dista del centro la medida pedida de 2 centímetros. Y ese sería el punto P. Una cuerda de modo que pase por P, de modo que quede dividida por P en dos partes iguales, una cuerda de la de mayor tamaño, es simplemente trazar por P una perpendicular al radio que pasa por P. De esta manera determinamos ahí esa cuerda. Sería simplemente hacer por este punto la perpendicular y en su corte con la circunferencia de 3 tendríamos la cuerda pedida. Problema número 27. Dada una circunferencia de 3 centímetros de radio, situar un punto distante de su centro 2 centímetros y trazar por dicho punto P una cuerda que resulte dividida en P por P en dos partes cuyas medidas se encuentren en la relación 2es3. Igualmente, calcúlese para el caso en que la relación sea 3es1. Bien, significa que si tenemos aquí la circunferencia y un punto P en una cierta posición, queremos hacer una cuerda que pase por P, de modo que P divida la cuerda en dos segmentos tal que el cociente entre esta medida y esta sea 2/3. Esta expresión nos recuerda a la definición de homotecia, que es una ley en la que a cada punto se le asocia un punto, estando alineados con un punto fijo llamado centro de homotecia, cumpliéndose que el cociente de esta medida entre esta adquiere un valor constante. Luego esto nos recuerda a la definición de homotecia. ¿Eso qué significa? Pues esto significa que nosotros podemos perfectamente tomar centro P como centro de homotecia y saber que de esta zona de la circunferencia habrá algún punto, que nosotros aquí lo hemos supuesto conocido, cuyo transformado homotético sea otro punto A' de la circunferencia igualmente, habiendo aplicado una homotecia de razón 2/3. En realidad sería menos 2/3, puesto que quedan a distintos lados respecto al centro de homotecia los dos puntos, original y transformado. Por tanto, sabemos que cierto punto de esta zona va a tener por transformado a cierto punto de esta. Muy bien, como no sabemos qué punto es, lo que vamos a hacer va a ser aplicar una homotecia a la circunferencia de centro P y razón menos 2/3 y tendremos la transformada. En la transformada se encontrará A', pero como A' también tiene que estar en esta circunferencia, pues el corte de la transformada con la circunferencia de partida determinará el punto A', que unido con P determina la cuerda pedida. Por tanto, situamos el punto P, el centro de la circunferencia de partida, esta es de radio 2 y esta es de radio 3, puesto que el punto P tiene que distar 2 centímetros del centro de la circunferencia.
Entonces decimos que cierto punto de esta zona de la circunferencia en una homotecia de centro P y razón menos 2/3 se va a transformar en cierto punto de esta otra. Por tanto, lo que hacemos es aplicar una homotecia a esta circunferencia de centro P y razón menos 2/3, como hemos dicho. Para ello lo que hacemos es, este segmento habrá que dividirlo en 3 partes iguales para tomar 2/3 partes donde se va a encontrar el transformado homotético de O, siendo P el centro de homotecia. Para ello lo que hacemos es llevar aquí en una recta un segmento de 2 y de 3. Y unimos el extremo con el extremo y hacemos paralela. Y por simetría tendríamos aquí esto ya dividido en 3 partes iguales. Una vez que tenemos eso, tomaremos este segmento de aquí, que son los 2/3 del valor total, y lo llevaremos en la prolongación del segmento OP. Sacaremos aquí el punto O', que es el transformado homotético del centro. La transformada homotética de esta circunferencia será otra circunferencia de centro O' y su radio será 2/3 del radio de la de partida. Para ello podemos hacerlo numéricamente o bien, en este caso es fácil porque si esta es radio 3, pues los 2/3 de 3 son 2, pero no obstante, en general lo que haremos será tomar un radio cualquiera o X de la circunferencia cuya homotética queremos hallar y hacer el paralelo por O'. Sabemos que en esa paralela se encuentra el transformado X'. Uniendo X con P tendremos una recta que corta a la paralela anterior en X', siendo OX' el radio de la circunferencia transformada. Esta circunferencia corta en este punto y en este a la circunferencia original y esos dos puntos son los que unidos con P definen las dos soluciones, que lo vamos a hacer aquí en figura aparte, pues para que se vea el proceso. O sea que nosotros tenemos aquí los elementos, hemos eliminado la parte que no nos conviene para que quede más claridad. Esta es la homotética. Entonces, como decíamos, cierto punto de esta, al aplicarle una homotecia de centro P, irá a parar a cierto punto de esta zona, de la misma circunferencia. Como la homotética de esta es la de color rojo, pues el corte de esa de color rojo con la de color negro define los dos puntos que unidos con P constituyen las dos cuerdas solución del problema. Y aquí tendríamos ya el problema resuelto. Si en vez de ser razón, o sea que la relación entre este segmento y este fueran 2/3, fuera 3:1, el problema es el mismo, lo único que habrá que hallar la figura transformada de esta circunferencia en una homotecia o bien de razón 3 o de razón 1/3, dependiendo de, en fin, podemos hacerlo de las dos maneras. Si por el tamaño de esta sale, al multiplicar por 3 el radio, sale muy grande, podemos hacerla 1/3 y será, bueno, pues más sencillo y quedará dentro de los límites del formato. Aprovechemos entonces la primera parte de lo que tenemos hecho en la parte anterior. Tenemos aquí esto dividido en 3 partes iguales, tomaremos una tercera parte y esa tercera parte es la que vamos a ampliar, digamos, hacia la continuación del radio OP. Tenemos ahí el punto P' y ahora hallaremos el transformado de este punto trazando por O' una paralela. Aprovechamos esta línea que teníamos ya hecho antes. Si este es el I, aquí tendríamos este punto de corte que sería el I'. No hemos puesto la letra para no complicar. El radio OI' sería el de la circunferencia transformada de radio la tercera parte de esta. Una vez que tenemos eso, nos corta a la circunferencia original en dos puntos, que son los que unidos con P definen las dos cuerdas, cuya relación de proporciones es 1/3, o 3:1, según se quiera. Es decir, que este segmento es la tercera parte de esta, y este segmento es la tercera parte de esta. Son dos formas de hacer un caso cuando uno de los datos es que la relación de los segmentos que el punto P produce en una cuerda sea 2/3, y el otro caso cuando la relación es 3:1 o 1/3, según queramos decir, evidentemente. Dibujar dos rectas que formen 60 grados. Situar un punto P que diste 2 centímetros de una y 3 centímetros de la otra. Trazar por el punto descrito una secante que corte a las rectas dadas en dos puntos tales que las distancias de P a cada uno de estos puntos sean iguales. Lo primero que hacemos, lógicamente, es dibujar dos rectas a 60 grados. Para hacer un punto que diste 3 centímetros de esta, habrá que hacer desde aquí una perpendicular, y en esa perpendicular llevar 3 centímetros y por el extremo hacer una paralela. Y todos los puntos de la paralela distan 3 centímetros de esta. Para hacer un punto que diste 2 centímetros de esta, haremos una perpendicular, por un punto cualquiera, llevaremos 2 centímetros, haremos la paralela y todos los puntos de la paralela distan 2 centímetros de esta recta. La intersección de ambas líneas constituye el punto que cumple simultáneamente las dos condiciones. De modo que tenemos aquí ese punto P.
Si queremos hacer una recta que pase por P y que dé aquí un punto y aquí otro, tal que esta distancia sea igual a esta, pues sabemos que es un problema de simetría central, siendo P el centro de simetría. O una homotecia de razón -1, también se puede considerar así, dado que hay una equivalencia entre ambas transformaciones. Por tanto, lo que vamos a hacer va a ser hallar la homotética de esta en una homotecia de centro P y razón -1. Tomaremos un punto cualquiera de la recta y hallaremos su simétrico. Y tendremos aquí el transformado. De modo que si este punto le hemos llamado Z, este será el Z' transformado. Una recta homotética es paralela a la original, por tanto, por Z' haremos esa paralela. Nos corta a la recta inclinada en este punto, y ese punto es el que unido con P define la solución. Cumpliéndose, claro, obsérvese que de esta línea, podemos ampliarla aquí todo lo que queramos, todos los puntos de esta línea cumplen que esta distancia es igual a esto. O sea que si nosotros hiciéramos aquí una línea cualquiera que vaya, por ejemplo, uniendo este punto con P y halláramos su simétrico, tendríamos que ese simétrico se encuentra aquí en un punto de la otra línea. O sea que todos los puntos de esta, al ser homotética, pues se cumple que esta medida es igual a esta, dado que hemos elegido como razón de homotecia, digamos, -1. Y esa sería la construcción para resolver el caso. Dibujar dos rectas que formen 60 grados. Situar un punto P que dista 2 centímetros de una y 3 de otra. Trazar por el punto descrito una secante que corte a las rectas dadas en dos puntos A y B, tales que PA partido por PB sea igual a -3/5. Bien, hemos colocado las dos rectas a 60 grados y el punto P distando 3 centímetros de una y 2 de otra, siguiendo el esquema del caso anterior. Bien, como la relación es PA partido por PB igual a -3/5, sabemos que eso nos está recordando a una homotecia, es decir, que habrá un cierto punto A de esta zona que al aplicarle una homotecia de centro P y razón -3/5 irá a parar al cierto punto B de esta otra recta de la parte superior. Entonces, como no sabemos qué punto será, lo que vamos a hacer va a ser aplicar una homotecia de centro P y razón -3/5. Entonces, como se puede ver, es una razón negativa, lo cual quiere decir que cada punto queda a distinto lado respecto a P. Y por otro lado, al ser menor que la unidad, 3/5 es 0,6, pues quiere decirse que este segmento va a ser más grande que este. Bien, pues vamos a ver el proceso. Lo primero que hacemos es tomar un punto cualquiera y de esta recta y vamos a hallar su transformado. Para ello mediríamos esto, lo multiplicaríamos por 0,6 y lo traeríamos por acá. 0,6 porque 3 entre 5 da 0,6. Gráficamente, ¿cómo lo haríamos? Pues uniríamos este con este y dividiríamos este segmento en 5 partes iguales. Para ello aplicamos un teorema de Tales, dibujamos dos circunferencias de radios 3 y 5. Y uniríamos el extremo de 5 con este extremo y por el de 3 haríamos una paralela. Estos son los 3/5 del segmento total, pues esta medida la llevaríamos en la prolongación, puesto que es negativa la razón de homotecia. Y tendríamos aquí este otro extremo, que es el transformado homotético de este. Bien, ahora la transformada de esta recta es una paralela que nos corta en este punto, que unido con P define la solución. Obsérvese que la paralela esta que habíamos hecho, vamos a trazarla de nuevo, ampliarla, la paralela esta es tal que cualquier punto que nosotros tomáramos sobre ella, imaginaos que tomamos, por ejemplo, este extremo y lo unimos con P, pues ese punto unido con esto, prolongando aquí, pues tendríamos aquí, podemos verificarlo gráficamente o numéricamente, que esta medida, partido por esta, es 3/5. O sea que cualquier punto de esta recta cumple la propiedad de que al unir con P y prolongar, nos da este punto con un segmento que al dividirlo este segmento entre este otro, da un cociente 3/5, que es lo que garantiza la homotecia, que todos los puntos de esta recta, al ser homotética de esta en una homotecia de centro P y razón -3/5, todo punto de esta recta tiene por transformado a uno de esta y viceversa. Ese sería el proceso. O sea que al haber hallado la homotética de esta recta, hemos cogido un punto cualquiera, hemos hallado su homotético, que es este, y como las rectas homotéticas son paralelas, por este punto haríamos una paralela. Nos corta la recta dada y unido con P tendremos la solución. Dado una pirámide de base cuadrada de 3 centímetros de lado y altura 6. Hallar la altura sobre el plano del cuadrado de la base, que debe tener otro plano paralelo al mismo para que se produzca un tronco de pirámide con un área de la otra base cuadrada de 4 centímetros cuadrados.
Bien, lo primero que hacemos es representar la pirámide. Para ello dibujamos un cuadrado de lado 3, las diagonales son la planta de esa pirámide y representamos aquí en el alzado la altura de 6 y dibujamos la proyección vertical o alzado de dicha pirámide. Si la sección tiene que ser un cuadrado, será sección por un plano paralelo al horizontal. Luego será un plano que, si tiene que tener de 4 centímetros cuadrados de superficie, pues quiere decir que el lado es la raíz de 4, 2. Luego entonces habrá que hallar una sección a una cierta altura tal que la distancia entre los dos puntos extremos sea de 2. Lo cual significa que con respecto al centro tendrá que ser la mitad, que sería 1. Por tanto, dibujaríamos aquí una circunferencia de centro en el punto medio del lado de la base. En el alzado levantaremos línea vertical y ahí tendremos la altura a la que se encuentra el plano, que va a producir un cuadrado del lado 2. Y entonces prolongaremos para la planta y tendremos aquí, digamos, la proyección horizontal de esa pirámide que, digamos, que representa, pues, digamos, la sección que un plano a una cierta altura ha producido en la misma. Estas dos líneas las podemos eliminar y este sea el plano que produce este cuadrado como sección. Si esto es 2, pues 2 al cuadrado es 4. 31. Dada una circunferencia de radio 4 y un rectángulo de lados 2 y 3, inscribir uno semejante al dado en la circunferencia. Tenemos la circunferencia y el rectángulo de lados 2 y 3. Vemos que cualquier rectángulo semejante a este cumplirá el hecho de que las diagonales forman el mismo ángulo. Y por tanto, lo que vamos a hacer va a ser hallar las diagonales y en el centro trazar, o por el centro mejor dicho, trazar sendas paralelas. Alargaremos esas líneas y en sus cortes con la circunferencia determinaremos 4 puntos que unidos definen el rectángulo buscado.